milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Buenas tardes, les saludamos, les bendecimos. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y para mí es un gusto compartir de la palabra de Dios y también me da mucho gusto que usted me permita entrar hasta su hogar, hasta donde usted está, para que juntos compartamos y recibamos de la palabra de Dios. El tema que hoy dio nuestro Padre para este día, para Pan de Vida, lleva por título Pon tu mirada en Jesús. Pero antes de iniciar con la predicación, yo le invito que ahí donde usted se encuentra, haga una oración bien sencilla y bien pequeña, pidiéndole a Dios que le ayude a recibir, a entender y a poner por obra este mensaje. Padre amado, tú has escuchado, Señor, nos hemos puesto de acuerdo para orar a ti. Antes que todo te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, Señor, en este momento. Y te pedimos, Padre, tú que tienes el poder, el amor y la misericordia, te pedimos, tomes el control de nuestras vidas, de cada mente, de cada corazón, de cada hogar, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú te manifiestes con poder, con gloria, con sabiduría, Señor, en cada hogar, en cada corazón. Entrónate, Señor, y glorifícate, Padre, como solamente tú lo sabes hacer. Que esta palabra, esta semilla dé fruto al 100%, para gloria tuya y bendición de tu iglesia. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo es recibir sanidad, libertad y salvación. Por el contrario, el no poner nuestra mirada en Jesús es no poseer nada, no tener nada. Pero hay un riesgo que cuando uno pone la mirada en Jesús y por alguna razón uno lo desvía nuestra mirada de Él, corremos el riesgo de perderlo todo. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde tiene usted puesta su mirada? En la Biblia, amados hermanos, nosotros podemos ver el gran amor de Dios por todos nosotros. Su mayor anhelo es bendecirnos y tenernos cerca. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo Dios desea lo mejor para su pueblo y tenernos bien en estos tiempos y en los postreros. Él anuncia, Él declara que solamente el mundo puede tener salvación a través de Él. Dios es bueno y su deseo es que todas las naciones se salven. En Isaías 45:22 dice así la palabra de Dios: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es amor y su misericordia grande y eterna. Conociendo estos dos grandes atributos de Dios, es como podemos entender más claramente y sencillamente cuál es el gran anhelo de Dios por salvar a toda la humanidad. Pero es necesario mirarle y creerle. Solo cuando las naciones volteen a ver a Dios es que hallarán salvación.
porque fuera de Él nadie podrá ayudarles y nadie podrá darles salvación. Dios es claro a través de su palabra, solo Él salva. Y por medio de Él es que nosotros, aparte de encontrar salvación, nosotros encontramos protección. Somos librados, somos guardados y somos fortalecidos cuando miramos a Dios. El salmista dijo: alzo mis ojos al cielo para encontrar misericordia. Y el rey David escribió en sus tiempos difíciles que fue librado de toda angustia y de todo temor. Salmo 123 del 1 al 3. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Y en el Salmo 34, 4, 5, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Escuche con mucha atención lo siguiente: quien ponga la mirada en Dios jamás será avergonzado. Si usted pone su mirada en Dios, tenga la plena seguridad que jamás será avergonzado, porque Dios es fiel. Dios jamás abandonará a quien le busca. El Padre jamás abandonará a un hijo suyo. Pero podemos leer una porción de la palabra en el libro de Números, capítulo 21, donde leemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por su pecado, ellos fueron picados por unas serpientes. Y Dios pide que no le vean a Él para que ellos pudieran ser sanados. Dios pide que miren a una serpiente de bronce para que ellos no murieran por las picaduras de esas serpientes. Él le dice a Moisés, le da la instrucción a Moisés de que haga una serpiente, y el pueblo tenía que ver y tenía que creer para que no perdieran su vida. Al contrario, para que ellos pudieran sanar y pudieran vivir. En Números, capítulo 21, versículo del 4 al 7. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, fíjese bien, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró
por el pueblo. Aprenda, hermano, el pecado del pueblo de Israel fue doble. Fue doble y fue reiterativo. Doble porque es pecado hablar mal de Dios y de los siervos de Dios. Es pecado hablar en contra de Dios y en contra de los siervos de Dios. Esas serpientes fueron enviadas por Dios mismo para que mordiera a toda esa gente que se había atrevido nuevamente a hablar mal de Dios y de Moisés. Fíjese bien, el pueblo de Israel, después de haber sido liberados, después de que Dios los sacó de Egipto, se volvió un pueblo quejumbroso. Este pueblo se quejó del maná, del agua, del camino, porque se quería regresar, se quejó de los líderes. En Números 11, versículo 1, podemos leer una de las tantas quejas del pueblo de Israel. Números 11, 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ellos abiertamente manifestaron y expresaron no estar de acuerdo con Dios. Y esto, amados hermanos, lo hicieron más de una vez, en más de una ocasión. Ellos querían regresarse y seguir siendo esclavos. Preferían morir en Egipto o morir en el desierto antes de obedecer a Dios. Murmurar, como lo acabamos de leer, murmurar en contra de Dios y de los siervos de Dios, enciende la ira de Jehová. Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dios siempre ha querido lo mejor para el pueblo de Israel. Dios lo que esperaba de ellos eran tres cosas, amados hermanos: fe, obediencia y ganas por tener una vida mejor. No se pierda esto, amado hermano, ponga mucha atención. Su fe siempre le conducirá a la obediencia de Dios y a glorificarlo. Y además, tener una mejor calidad de vida. Contrariamente, la incredulidad le conducirá a la rebelión y a la muerte. Usted tiene un tesoro en sus manos. Usted tiene la palabra de Dios que está llena de sus promesas. Por lo tanto, usted no tiene por qué dudar ni abrir puertas a la incredulidad y al temor. A Dios no le agrada cuando no ve fe en su pueblo. Números 14, versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Dios oye todas las quejas. No dude esto.
Dios oye sus quejas, pero esta es la buena noticia, que también oye su arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel confesó su pecado, Moisés intercedió por ese pueblo arrepentido. Entonces Dios le da la cura y la salvación a ese pueblo arrepentido. Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la tenía que poner en una asta para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes, estos no murieran, al contrario, pudieran vivir. Y en Números 21, versículo 8, lo dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En este corto pasaje, nosotros podemos ver lo siguiente: pecado, arrepentimiento, fe para vivir y un Dios dando salvación a un pueblo que por su pecado merecía morir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fue el mismo Señor Jesucristo que después de haber pasado más de 1450 años, él mismo le dijera a Nicodemo que así como Moisés había levantado la serpiente de bronce para que el pueblo de Israel no muriera por sus pecados, así también él tenía que ser levantado para salvación de los pecadores. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos del 1 al 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, sabemos que fue un principal entre los judíos. Fue un hombre rico y muy importante que conocía muy bien de la ley de Dios, pero que desconocía el reino de Dios. Y es la misma palabra que nos hace ver y entender que él creía en nuestro Señor Jesucristo porque había sido enviado por Dios, pero como maestro, no enviado como el Mesías para dar salvación. Vamos a continuar en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para un hombre conocedor de las leyes de Dios, esto no tenía ningún sentido para Nicodemo. ¿Qué era esto de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios? Entonces, Nicodemo hace la siguiente pregunta, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nuestro Señor Jesucristo le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu, nuestro Señor Jesucristo se refería con esto no de agua literal, sino que era la necesidad de una purificación y limpieza interna.
Se nace de agua y del Espíritu mediante la limpieza de la palabra de Dios y de la operación del Espíritu Santo. Nicodemo, un hombre instruido y culto, estaba más que confundido con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que enseñaba el Maestro y Salvador. Versículo 6. Dice nuestro Señor Jesucristo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se lo voy a repetir. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, con estas palabras, primeramente le estaba diciendo a Nicodemo cómo iba a morir. Así como Moisés había levantado una serpiente de bronce en el desierto para que no muriera el pueblo de Israel por sus pecados, asimismo Él sería levantado en la cruz para que usted y yo y todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo le revela a Nicodemo el gran amor perfecto de Dios y su gran plan de salvación para toda la humanidad. Vamos a continuar en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en el 18 continúa: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuánto amor del Padre por el mundo. Cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, amados hermanos, muchos lo rechazan. Y muchos más desconocen tanto amor entregado y derramado en esa cruz. La serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto anunciaba la obra final que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en el madero. Es decir, era necesario nacer de nuevo, amados hermanos. Nacer no de la carne, sino del Espíritu, para poder ver el reino de Dios y poder entrar
al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder ver nuestros pecados clavados en esa cruz. Sí, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando has nacido de nuevo puedes entender y puedes agradecer tanto amor en esa cruz. Ves claramente en ese cuerpo molido y clavado una mezcla del más sublime y puro amor, borrando nuestras rebeliones y nuestros más terribles pecados. Cuando has nacido de nuevo, crees y pones tu mirada en la obra completa de Jesús en esa cruz. Finalmente, sabes que has nacido de nuevo cuando has puesto tu mirada en Jesús y ya no la quieres quitar de Él. Yo te pregunto, ¿tú sabes en dónde y en quién has puesto tu mirada? Déjame decirte que cuando todo está muy bien, es fácil no quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal cuando las cosas no andan bien? Cuando los vientos soplan fuerte y eres azotado por las grandes olas. Y por si fuera poco, el viento va en tu contra. Esto mismo fue lo que le pasó a Pedro y lo vamos a leer en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, que ni a usted ni a mí se nos diga: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si usted no duda durante una prueba, si usted no quita su mirada de Jesús cuando los vientos vayan en su contra, muy seguramente usted no quitará su mirada de Jesús para hallar salvación. El autor de Hebreos 12, en el versículo 2, dice lo siguiente: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús es fijar su mirada en él como último recurso y provisión exclusivo de fe y de salvación.
En otras palabras, cuando usted pone sus ojos en Jesús, su fe es más que suficiente, suficiente para no necesitar de nada más. Puesto los ojos en Jesús, también lo podemos entender como que su mirada tiene que estar puesta en fe y no por emoción. Es decir, su estado de ánimo no puede perturbar su fe. Los problemas conyugales, financieros, de hijos, entre otros, no debe de afectar ni poner en riesgo su fe. Cuando usted confía en Jesús, tiene la certeza de que va a recibir. Usted tiene la convicción que por medio de Jesús lo que espera va a llegar. La libertad financiera, la sanidad para su cuerpo, la restauración matrimonial. Usted ya no desvía su mirada buscando en otro lugar o en otras partes porque usted sabe que todo lo que se ganó en esa cruz es para usted. Esto mismo que usted sabe es lo mismo que usted debe de predicar. Debemos de predicar que nuestro Señor Jesucristo es el único enviado por el Padre para salvar, para perdonar y para sanar. Por lo tanto, no se puede tomar a la ligera dos cosas: la enfermedad del pecado y el método de curación, que es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesucristo vino a sanar al enfermo, vino a salvar al perdido, vino a traer paz y gozo al afligido. Si a ti te han diagnosticado una enfermedad que no esperabas, o un familiar tuyo está en este momento en una situación de salud delicada o crítica, escucha esto de parte de Dios. Así como el pueblo de Israel vio a la serpiente de bronce para no morir, así también nuestro Señor Jesucristo fue levantado en esa cruz para que todo aquel que en Él crea pueda recibir sanidad y salvación. Si hoy tú necesitas sanidad o andas en busca de algo más espiritual, Jesús es la respuesta. Jesús es lo que tú necesitas. Te aseguro que esto no es casualidad, que tú estés escuchando este mensaje de parte de Dios. Hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Debes de creer en Jesús y confiar solamente en Él. Es necesario que sepas por último cuál es la mayor obra de amor. Pon mucha atención. De tal manera, Dios te ama tanto que envió a su único Hijo para morir por ti en la cruz, para que hoy tú recibas perdón y salvación. Jesús es tu única garantía de amor para recibir sanidad, salvación y vida eterna. Recibe hoy este don de Dios. Recibe a Jesús hoy mismo como tu Señor y tu Salvador. Si tú lo haces, será la mejor decisión de tu vida. Por último, para concluir, yo me dirijo a aquellos que viven agradecidos por su salvación.
Si tú eres de los que por fe te sabes salvo, déjame decirte que hay dos maneras de testificar tu fe, tu amor y gratitud por Jesús. Primero, mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo. No pongas tu mirada en otra cosa ni en ti mismo. Jesús es la luz y paz que siempre te guiarán para poder caminar seguramente. Aún en los peores momentos de vientos fuertes, de vientos contrarios, no desvíes tu mirada. Jesús siempre está ahí para darte salvación. 2. Predica siempre de Jesús. Predica del pecado, del arrepentimiento y de salvación. Cuando en ti hay convicción de que gracias a nuestro Señor Jesucristo eres salvo, sin duda predicarás de tu Salvador, de tu Señor y de tu único Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esta oración. Si tú hoy te decides a recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Señor, y recibir todas las promesas que están escritas en una Biblia, está todo por escrito, yo te invito a que hagas conmigo una oración muy sencilla y que a partir de esta oración no quites tu mirada de Él y confíes siempre en Él. Amado Padre, confieso que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Creo que nuestro Señor Jesucristo es el enviado por ti para morir por mis pecados en esa cruz. Murió y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra, gobernando con gran poder. Amado Jesús, yo te invito que a partir de ahora tú entres a mi corazón y gobiernes mi vida. Te confieso a partir de este momento como mi único Señor y mi suficiente y único Salvador. Ahora vamos a orar por toda la iglesia. Padre amado, yo te doy gracias por todo tu pueblo, por todos tus hijos, Señor, que han recibido este mensaje. Padre, si hay alguno que por falta de fe ha desviado su mirada, yo te pido que les perdones, Señor. Perdona, Señor, si en algún momento, en algún instante, se fijaron en ellos mismos o en otra cosa y se apartaron de ti. Yo te pido, Padre, que tú des aún más fe, que tu pueblo, Señor, no desvíe ni un solo instante su mirada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por proveer a nuestras vidas salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te alabamos, te bendecimos y te agradecemos. Padre, por último yo te pido de manera especial, bendigas a todo tu pueblo, guárdalos, protégelos, Señor, de toda obra del mal. Declaro que tú eres su escudo de cada uno de ellos. Tú los proteges, tú los guardas. Derrama bendición sobre tus hijos, abundantemente y permanentemente. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, gracias por quedarse hasta el final. Le bendigo. Les saludo nuevamente y le invito a que no se pierda todas las predicaciones de todos los días a las 12 del mediodía. Y no se quede con ninguna.
comparta todas, sea luz y sea bendición para muchos. Hasta la próxima.
Señor tu Dios, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mando cumplir para que te vaya bien, bien.